Hola comunidad, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del video podcast La Suma de Designops. El día de hoy tengo como invitado a Rodrigo Trejo Muñiz, que él es venezolano-argentino, diseñador gráfico de profesión con experiencia en desarrollo web. Y bueno, él es Designops Lead en el equipo de UX en Prisma Medios de Pago. Conecté, bueno, con Rodri hace poco, en realidad en mi afán de seguir conociendo a más Designops en la región y conocer en qué están trabajando en sus equipos, qué retos están teniendo, porque como lo he dicho antes, la práctica de design se va adaptando realmente a las necesidades que tiene la empresa y creo que este es un buen ejemplo de esto. Así que antes de empezar, cuéntanos un poquito sobre ti, Rodri. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo, porque es una tarea bastante titánica el armar comunidad y más a la distancia, ¿no? Se lleva bastante cuesta arriba, así que te felicito por todo lo que estás haciendo y lo agradezco un montón por hacer el Gracias. espacio. Este, bueno, un poco mi trayectoria, yo tengo 10 años viviendo acá en Argentina, en Buenos Aires. Estudié diseño gráfico en la Universidad de los Andes en Mérida y me recibí y me vine de viaje de mochila por toda Sudamérica hasta llegar acá a Buenos Aires. Estuve 2 meses y medio pasando por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, sí, hasta que llegué acá. Y bueno, ni bien llegué, me puse a buscar trabajo porque necesitaba trabajo. Y mi primera experiencia acá en Argentina fue un estudio de diseño editorial. Aprendí un montón en ese estudio, se llama Espacio Cabina, todavía sigue estando vivo por ahí, era referente también de diseño editorial acá. Y lo que me pasó ahí fue que me empecé como a profesionalizar bastante sobre lo que es el diseño gráfico, ¿no? Y me encontré con lo que era, ya empecé a acercarme a lo que era el diseño web. Tenía un compañero que diseñaba los newsletters de un cliente Claro. y quise empezar a entender qué era eso, ¿no? Que era un newsletter. Así que bueno, me embarqué en me hice un pequeño curso de Dreamweaver, empecé a entender qué era el desarrollo web y bueno, eso me llevó a un largo camino de conocimiento de los equipos tecnológicos y cómo poderlos vincular con el diseño. Chévere, ya está. En el camino ya fuiste descubriendo, me imagino, más el tema de gestión Sí, y terminaste sí, en design ops. sí, el tema de gestión es bastante particular porque aparte de esto yo soy scout de toda la vida. Ah, ya. Yo desde los 15 años empecé una carrera que no ha parado de manejo de equipos y de liderazgo de equipos. Y eso, nada, cuando empecé a estudiar programación, si bien me dio como una nueva skill más técnica, cuando yo terminé de estudiar programación, empecé un curso gratuito, que también agradezco mucho a ese equipo que armó ese curso de Globant, que es el Design Center de Globant del 2017, lo hice acá en Buenos Aires. Conocí gente maravillosa y conocí un montón de gente de la comunidad. Y bueno, ahí empecé a entender, hice como clic, ¿no? Como que dije, bueno, tengo toda esta parte técnica, pero también tengo toda esta parte más como de gestión, de liderazgo, de manejo de equipos. Y bueno, me empecé a meter en esa. Creo que el término Design Ops ni siquiera estaba como nada, en uno de esos visionarios y era un nuevo Seguro. término que Ajá. se empezaba a escuchar, tipo, lo nuevo ahora es Design Ops. Casi no me había metido en eso, sí. Claro. Y bueno, bueno, y ahí lo que hice fue, terminé ese curso y entré a un nuevo trabajo que me llevó a lo que fue un trabajo en una software factory Ujú. y el principal cliente, o sea, la cuenta a la que iba era ANSES, que es el organismo previsional de acá de Argentina. Y ahí caí en un equipo multidisciplinario, interdisciplinario,
que para mí esa experiencia, ese año en el 2018 a mí me voló la cabeza. Me voló la cabeza porque eran 24 personas, 12 personas eran de ANSES, que venían de diferentes áreas de ANSES, y otras 12 personas venían de diferentes software factories. Y ahí se dio toda una Variedad, comunicación claro. claro, y un conocimiento de otros perfiles, que nada, salió algo súper interesante de ahí. Genial. Bueno, Rodri, de verdad, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Creo que va a ser como que va a sumar bastante a la comunidad desde tu perspectiva lo que vienes trabajando como DesignOps, lo que has ido viendo como en esta experiencia hasta ahora, porque de hecho, bueno, la conversación previa que hemos tenido es ese acercamiento al sistema de diseño, que por ahí es donde vamos a Sí, acercar el episodio. Así que, bueno, igual gracias por tu tiempo, por acompañarnos hoy día y ahora sí empezamos ya a full. Cuéntanos, empecemos. sí, cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia previa a estar ahora en Prisma como DesignOps y creo que justo nos vas a contar ese camino hasta llegar a Prisma y lo que te ha llevado a trabajar en lo que vienes ahorita trabajando. Ok, bueno. Este, bueno, como te decía, yo estaba en ANSES y yo entré a ANSES como programador. Y se armó todo el equipo y nada, yo empecé a participar y empecé a entender qué era lo que se quería hacer. Un poco para darle contexto a los no argentinos, ¿no? A tu audiencia no argentina. Eh, Como te decía antes, es como el organismo previsional de Argentina y lo que hace es entregar beneficios a la sociedad desde que nace hasta que se muere. O sea, abarca toda la vida de un ser humano que necesite ayuda del Estado. Entonces era un desafío bastante grande. El equipo estaba orientado en a reorganizar la página web de ANSES, que es una página web informativa, y conducir hacia todo lo que es la parte de turnos. Entonces, cuando yo me empecé a meter en eso, empecé a estudiar lo que era la experiencia de Inglaterra con gov.uk. Y cuando entré ahí y empecé a leer eso, empecé a leer la documentación, nada, caí con esto de los design systems, ¿no? Porque lo que empieza a buscar gov.uk es consolidar todo el diseño y la gestión del diseño, el manejo del diseño a través de una Ujú, sola plataforma y un solo equipo claro, para darle soporte a otros equipos del Estado ok, y unificar toda la experiencia estatal, ¿no? claro. De servicios estatales. Entonces, nada, me metí en esa secuencia, empecé a entender que había acá, empecé a buscar, investigar. Ese fue también para mí el año de las meetups. Acá hubo en 2018 y 2019 un boom de meetups y todas las empresas de tecnología, todas las fintech tenían una meetup por semana. Claro, Y justo un día caí en una meetup que era de OutZero, antes de que OutZero fuera unicornio. Y había un chabón que estaba explicando su experiencia en armado del design system de Auth0. Y ahí ya me terminó de volar la cabeza y dije, claro. quiero hacer esto en ANSYS. Y cuando llegué a ANSYS dije, quiero hacer un design system. Todo el mundo se me cagó de risa. Ya, claro. Ya que estás loco. Y bueno, empecé a leer y empecé a entender también los desafíos, no tanto del armado técnico de un design system, Ujú, sino de la implementación cultural que eso requiere dentro de una empresa. Porque cuando empiezas a balancear dentro de funcionalidades y costo-beneficio un design system, si bien tiene un beneficio muy a largo plazo, que es el ahorro de tiempo y lograr la consistencia de la experiencia y la consistencia visual, incluso te ayuda a iterar y a escalar más rápidamente. Hay toda una negociación previa para poder implementar eso y hay un costo de la implementación de acuerdo, que es sí, bastante grande. claro, Este, lograr armar una estrategia que me permitiera hacer eso en una empresa me tardó entre 4 y 5 años. claro. Y, sí, y es el hito que logré como equipo hace un par de semanas. Claro, entonces cuéntanos ahí justo ya ubicándonos en Prisma que entraste con esta idea, me imagino también de armar esto, pero entiendo que todavía no había un equipo consolidado de diseño. Entonces, ¿cómo No, fue esa llegada a Prisma?
¿Cómo Bueno, se fue conformando el equipo? yo estuve, después de estar en ANSES, trabajando en otra software factory y de ahí caí en Santander, en el equipo de Santander, que estaba también armándose el equipo. Lo ayudé a construir, empecé a armarlo y empecé a meterme cada vez más en Design System. Ahí ya había un equipo también global que trabajaba en la construcción del Design System. Pero lo que me empecé a dar cuenta era que la mayoría de los equipos tenían el ownership del Design System, pero no tenían el desarrollo del Design System como tal. Entonces se seguía viendo como un producto más o como una parte más solo de diseño De diseño, y claro. después no se sabe quién, ni cómo, ni cuándo se desarrolla, mucho menos quién, cómo y cuándo se implementa, ¿no? Claro. Entonces yo empecé a hacer eso, bueno, como tenía ya background de desarrollo, tengo ese background de desarrollo y había armado este equipo multidisciplinario en ANSES, empecé a hacer lo mismo dentro de Santander. Empecé a buscar desarrolladores de front, amigos desarrolladores de front, y les empecé a vender la idea de un design system, ¿no? Así hasta que se fue consolidando cada vez más como un equipo multidisciplinario nuevamente, donde diseño y desarrollo pudieran convivir y pudieran entregarse un paquete de design system consolidado. Bueno, ahí justo cuando estaba armando todo eso, eh, nada, vino una oportunidad superadora Claro. de liderar la disciplina dentro de Prisma Ujú. y nada, de armar un equipo nuevo. En el medio vino la pandemia y tuvimos todo ese lapsus mentales en la pandemia. Sí, sí, sí. Y bueno, caí a Prisma, me convocan a Prisma, a armar un equipo desde cero nuevamente, con todos los aprendizajes que había tenido de los últimos 2 años, de ese armado y crecimiento del equipo de Santander. Y ahí mi búsqueda, ya con más experiencia, nuevamente armarlo, ahí ya pude como setear condiciones. Era algo también más pequeño. Santander era a nivel global, 13 países, ¿sabes? Era más difícil. Y acá fue un poco más sencillo, si bien el desafío acá también implicaba hacer un design system que sirviera para diferentes productos, también el desafío era empezar a armar el equipo de diseño y Claro, ahí empezó a saltar toda la parte de design ops, correcto. ¿no? De ir, bueno, ¿cómo es la estructura? ¿Cómo es el equipo que quiero? Ujú. Eh, Ahí entonces armamos un pequeño equipo de design ops que está conformado por dos diseñadoras, dos genias diseñadoras eh, y dos desarrolladores del área de arquitectura. Y eso nos da una versatilidad gigante porque ya del área de la arquitectura podemos garantizar la distribución también de todas las librerías de componentes y del lado de diseño también el armado de los componentes en Figma y la distribución. Y logramos algo que yo no había visto antes y pensé que no se podía hacer, que es un espejo literal. Lo que está en diseño es lo mismo que está en desarrollo. No Claro, solamente en términos de diseño visual, sino en términos de arquitectura y de funcionamiento de los componentes. de acuerdo. Y bueno, la incorporación de las propiedades de Figma nos permitió también espejar las propiedades, así que las mismas propiedades que están en Figma son las que existen en desarrollo. Sí, te So, veo, o sea, hablando como que súper apasionado de lo que estás haciendo y me sí, 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 imagino que es, porque ha sido un camino donde encuentras cosas y durante mucho tiempo eh, estaba todo como atado con alambres, tenías que atar todo como alambre. O sea, distribuir un design system por fuera de Figma, por ahí ya estamos muy acostumbrados a Figma, pero yo tenía Sketch y tenía Abstract y tenía InVision y tenía Zeppelin, tenía cuatro herramientas que encima eran cuatro herramientas que darle mantenimiento a eso, ¿no? Darle soporte, sí, que es como, bueno, tener al día de los contratos, al día del pago, sí, al día también la capacitación a todas las personas. correcto. Este,
nada, lo que hicimos dentro de Prisma fue un equipo pequeño, que ese equipo también fuera responsable de la práctica de UI. Ujú, claro, Entonces, lo que nos habilitó eso fue empezar a conseguir perfiles que fueran más de product design y que no fueran personas que tal vez su fuerte no es el UI, sino su fuerte es el producto. Y después correcto, encuentran un soporte en el equipo de Design Ops a través del Design System en toda la parte de UI. claro. Y digamos, profundizando ya un poco en el tema de Design Ops en Prisma, ¿cuál ha sido ese enfoque? Y justo empecé el episodio con este tema de Design Ops se adapta a la empresa, al equipo y las necesidades que tiene. Y creo que ningún rol de Design Ops es igualito en ninguna empresa. Entonces, No, en el caso de Prisma, ¿cuál ha sido ese enfoque que tiene Design Ops actualmente? eh, ha ido mutando con el pasar del tiempo, ¿no? También hay que tener en cuenta que es un equipo joven, que es un equipo que no tiene todavía los 2 años. eh, Así que el primer enfoque fue más que nada en lo que era la conformación del equipo. Hay algo que yo empecé a notar en la pandemia, que fue toda esta volatilidad de los equipos de diseño, ¿no? De pronto hubo un ciclo donde hubo un montón de rotación. Eran equipos que Sí, eran mucho. devorados por otros equipos y fue como un momento muy loco de la industria. Sí, Y lo que empecé a notar ahí es que había mermado muchísimo el sentido de pertenencia de las personas hacia un equipo. sí, definitivamente. Como que era más difícil mantener la cultura del equipo y por ahí te, teniendo un salario superador, por más que fuera un 5% más de lo que estabas cobrando, ya era suficiente como para irte de ese Sí, lugar. para moverte. Claro, entonces dije, creo que un punto fundamental del equipo que logramos armar en Prisma Ujú, es la cultura de ese equipo. Garantizamos al principio que todas las personas que entraran al equipo de UX fueran personas que se conocieran de la comunidad de diseño de Argentina, y que hubiese un vínculo que fuera más allá de lo laboral. Empezamos también a fomentar encuentros cuando nos permitieron, a buscar presupuesto para hacer encuentros especiales, para hacer eventos, ceremonias. También empezar a valorar muchísimos espacios de reconocimiento, de espacios de uno a uno, espacios donde nada, las personas se sintieran libres y tranquilas de compartirte lo que les estaba pasando claro. y también espacios de formación profesional, ¿no? Donde las personas sintieran y sienten actualmente, ¿no? Que pueden crecer en Así ese es, espacio de trabajo. Que ese espacio de trabajo es más que una esquina en su casa o es más que un monitor que logra poner en una pieza, ¿no? de acuerdo. Que tiene un propósito. Ese fue el foco El del inicio, armado claro. claro. Y eso nos permitió armar un equipo bastante sólido. Ujú, Un equipo que tiene un poco o sea, no hemos tenido casi rotación dentro de estos 2 años. Hemos tenido bajas, sí, pero son más bajas por personas que se fueron. Tampoco que, nada, eso nos ha permitido ser sólidos y ahora viene como una segunda etapa que ujú, también es la integración del equipo al producto. claro. Había una realidad también en Prisma, que es que trabajábamos con consultoras externas y lo que empezamos a hacer fue planificar cómo el aterrizaje del equipo al producto a medida que se iban acabando los contratos de las consultoras Vale. para empezar a generar el equipo interno. Eso también es un re desafío, eso, ¿eh? Es Sí, claro que un- sí. Y digamos ya a porque medida que fue avanzando el equipo, ¿cómo han ido cambiando esas prioridades de Design Ops y cómo ha sido ya en este último tiempo? Bueno, al principio hubo un enfoque muy abocado a lo que era el onboarding y al conocer a personas, toda la parte de recruiting, onboarding, armado de todo ese proceso de nada, que es re complicado también porque
No es solamente el que una persona entre al equipo y preparar toda la parte de que entra, sino hay todo un proceso previo del onboarding, ¿no? Del recruiting, ¿no? De las entrevistas. Nosotros, por ejemplo, decidimos no tener ningún tipo de prueba o desafío, nada de eso, eh, porque no estábamos buscando especialistas puntuales, sino personas capaces y que pudieran hacer match con la cultura del equipo. Claro. Y después de todo ese armado del equipo, lo que empezó fue identificar con mayor profundidad y mayor estrategia dónde íbamos a ir colocando a esas personas. Además, nosotros armamos también un equipo que es como una matriz, que tiene posiciones que son más verticales y que son más especialistas del producto, que son los product designers, Ok, y que después están acompañados por profesionales que están más como, tienen más como la responsabilidad de la práctica, ¿no? ok, Personas que son más de UI, personas más de contenido, personas más de research, que entiendo. por ahí son perfiles que están más como in and out o que son más cross. Ok, Eh, Así que bueno, actualmente el equipo lo que está enfocándose es en entrar más, el equipo de Design Ops es en pulir la adopción de Órbita, nuestro design system, empezar a garantizar esa adopción y eso viene acompañado de una planificación o un entendimiento de los roadmaps de trabajo del producto, que ahí claro. fue donde empezamos a trabajar más como Design Ops, ¿no? Como entender bien cómo es ese proceso de identificación de armado de roadmap, de Ujú. identificación de necesidades e iniciativas del negocio y que cada vez más están empujadas por el equipo de UX a partir de research y a Ok. partir de investigaciones. De acuerdo. Entonces, digamos, ustedes la parte de sistema de diseño lo tienen dentro como responsabilidad y ownership desde Designos. ¿Cómo ha sido ese, digamos, que como mencionas, han lanzado hace poco el sistema de diseño? ¿Cómo ha sido esa experiencia armándolo y Bueno, relacionándose con diferentes stakeholders? sí, este es el tercer design system que lanzo en mi carrera profesional. Y ahí sí, gracias. Y ahí es la tercera iteración, así que está bien rodeado de experiencias. El desafío más grande es hacer que las personas utilicen el design system. Y cuando digo Claro. las personas, son más que nada los equipos de desarrollo. Mm, ujú. Eh, no tanto los equipos de diseño, porque lo que yo observé en mi carrera es que por ahí vos logras que el equipo de diseño adopte el design system y empiece a usar tus componentes y tu librería, pero después hay como un gap entre lo que está diseñado y lo que sale a producción, porque los desarrolladores por ahí no tienen las herramientas, no tienen las librerías y lo que hacen es copiar visualmente lo que ven y tratar de hacerlo lo mejor que pueden, pero después eso no te garantiza consistencia en el código. Claro. Entonces, nada, ahí hicimos un primer lanzamiento cuando estaba de Flame, que es el Design System de Santander, y lanzamos todo lo que era el Key Visual, ¿no? Colores, tipografías, spacing, lo que ahora se llaman foundations. Hicimos ese lanzamiento y la primera piedra que topé ahí fue que los developers me decían, pero esto no lo puedo utilizar porque no me sirve de Porque, nada claro, esto. Entonces, ahí ya cuando estuve en Prisma, empecé a darme cuenta que tenía que tener un design system mínimo con una cantidad de componentes mínimos que me garantizara que los desarrolladores lo empezaran a utilizar correcto. y a partir de esa experiencia y conocimiento de los desarrolladores pudieran empezar a contribuir a la construcción de nuevos componentes Claro. y empezar a armar como un ecosistema de desarrolladores que subieran sus propios componentes avalados por el equipo de diseño. Eso ha sido bastante interesante. Actualmente lo que hicimos nosotros fue identificar cuáles eran ese set de 15 o 20 componentes que se necesitan sí o sí y los diseñamos, los desarrollamos y los lanzamos. Ese fue como el primer lanzamiento. Ok.
Y ahí también empezar a derribar mitos, porque todo el tema de métricas y de la efectividad del design system, para mí, entre menos componentes tenga un design system, va a ser más eficiente ese design system, Ok, porque cada componente va a tener una función específica. Y también descubrí hay algo que eh, es difícil de ver, ¿no? Porque uno siempre se basa en Carbon, en Material, en Atlassian, y esos design systems están pensados para que diseñadores que están a una distancia muy lejana del equipo de design system construyan sus propias experiencias asociadas al producto. claro, Así que tienen que ser bastante agnósticos y tienen que estar bastante abiertos. En cambio, cuando vos vas identificando qué es lo que necesitan tus diseñadores y tus developers, cada vez vas más acotando la decisión. Entonces, por ejemplo, yo busqué dejar de hablar del botón y siempre busqué que el equipo ya decir, bueno, ya no documentamos más el botón, ni hablamos del botón, entreguemos un formulario, entreguemos ya el botón en un contexto, entreguemos templates, o sea, busquemos armar un template que yo diga, bueno, este va a ser mi template de página inicial, que va a tener este header y este menú. ok, Y va a tener un contexto donde va a ocurrir toda la experiencia, ¿no? Que no es ni el header ni el menú. Y así cada vez más vas entregando decisiones cada vez más cerradas al equipo de producto. Porque vos claro, lo que haces, o sea, como diseñador, es tomar decisiones y sacarle esa decisión al equipo de producto. sí, Justo te entiendo. interrumpí. No, tranquilo. Y digamos, o sea, igual pensando en operaciones, desde ustedes como retomamos el tema de Design Ops, ¿qué Bueno, iniciativas o entre... acciones, ajá, han podido hacer? Iniciativa, bárbaro. Sí, con órbita... viste, me voy por las ramas. Este, bueno, cuando empecé a identificar todo eso, lo que empecé a plantear con el equipo y cuando ya me metí más en el rol de Ops, que no tanto en el equipo de Design System, lo que empecé fue a meterme en todo el tema de planificación de iniciativas de los equipos de desarrollo de productos, ¿no? Nosotros en Prisma tenemos células Puxit, o sea, son equipos donde hay alguien de producto, alguien de UX y alguien de tecnología en diferentes proporciones y cada equipo tiene un roadmap de trabajo que está vinculado a lo que va a hacer cada Q y está organizado muy de forma Scrum, ¿no? Tenemos Claro, historias, sprint de 2 semanas, donde hay historias épicas, donde están más como el trabajo de un Q, y iniciativas, que es más el trabajo de todo un año. Entonces lo que empecé a hacer ahí fue identificar proyectos jugosos, llamativos, donde pudiera empezar a meterse órbita y, como design system, ¿no? Pero que fuera end-to-end. Entonces justo se estaba rediseñando el dashboard del producto principal ok, de Payway, que es uno de los productos principales de Prisma. Se estaba desarrollando un nuevo dashboard de toda esa plataforma autogestiva que tienen los clientes y había todo un equipo de estrategia y research junto con un equipo de producto haciendo todo un relevamiento de cuáles son las nuevas funcionalidades que iban a tomar, de cómo iba a ser toda la unificación, qué información se le iba a dar a esas personas en el dashboard. Y bueno, ahí me di cuenta que siendo desarrollo que se iba a hacer desde cero y teniendo yo en el Design System casi que todos los componentes ya listos que se iban a utilizar en ese dashboard, solo tuve que hacer clic y unificar a los dos equipos, ¿no? Y decir, bueno, claro, para el próximo Q, todo esto que se va a desarrollar para el dashboard, háganlo con órbita porque ya tenemos todo listo para que lo hagan. O sea, no falta nada. claro, Entonces se hizo todo desde diseño. Entonces el equipo de diseño diseñó todas las casuísticas del dashboard con los componentes de Figma de órbita y después todo el equipo de desarrollo logró desarrollar todo ese dashboard que va a salir en un par de semanas claro. a producción. Y creo que de hecho Y perdón que te corte,
Es un No, buen no, sigue, sigue, ejemplo, sí. es un buen ejemplo de esto que yo repito mucho de DesignOps, de cómo nosotros, desde nuestra perspectiva que tenemos como muy amplia de todo lo que está sucediendo con diferentes stakeholders, podemos conectar diferentes temas y que sea todo más eficiente, ¿no? Porque como tú dices, tuviste una visión como más amplia y no específica de lo que está sucediendo en la organización en general y de qué manera tú como DesignOps, desde el equipo de diseño, puedes ayudar a que todo ese proceso y en ese proyecto haya sido todo como más eficiente. Claro, entonces, teniendo toda la experiencia previa, le dije, acá hay una buena oportunidad porque lo que necesita un design system para que empiece a lograr adopción es tener un equipo que sea el early adopter, Claro, sí, ese como caso de éxito, ¿no? Porque no deja de ser un producto más. Entonces, si uno lo empieza a ver al design system como un producto, bueno, ese producto va a tener diseñadores, va a tener research, va a tener content, pero también va a tener usuarios a ese producto, ¿no? Va a tener claro, usuarios de diseño, va a tener personas usuarias de desarrollo, va a tener un sinfín de personas usuarias y va a tener después un relevamiento de datos, quién lo usa, cuándo lo usa, cómo lo usa, por qué lo usa, dónde lo usa. La documentación está completa, no está completa, se suben, no claro, se suben, por qué no, porque sí. ¿Quién le hace seguimiento? ¿Quién le hace soporte? de acuerdo. Empezar a adelantarte a tener todas esas aristas resueltas. Entonces, bueno, hicimos una landing page donde están Ujú, todas las preguntas frecuentes, cuándo tengo que usar un design system, cómo lo uso, por qué esto sí, esto no, por qué no material, porque es la pregunta también siempre, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo design system cuando podemos usar material? Y cuando uno empieza como a resolver y a adelantarse a todas esas preguntas, la adopción es cada vez mayor. claro, sí, Porque también hay una realidad interna de Prisma y es que la gran mayoría de los developers que hay vienen más de backend que de frontend. Entonces, darles una librería de componentes para el front que les va a resolver un montón de dolores de cabeza está bueno porque eh, te logra, te garantiza la adopción. Es como, bueno, ya está. No tengo que pensar en el botón porque ya está construido. correcto. Está bueno. Sí, eso que mencionas también de como ese repositorio de preguntas frecuentes te ayuda a resolver cosas que no te estén preguntando a cada rato, sino que los Ujú. derivas ya, incluso preguntas que ni siquiera ellos habían imaginado. Y digamos, ya en el tema de beneficios, ¿qué es lo que están ustedes esperando obtener al contar ya con este sistema de diseño en la organización? Eh, Nosotros estamos empezando ya a trabajar en lo que son los patrones de diseño. Eh, en los próximos, yo calculo ya para fines de año, el equipo de Design Ops va a ser más un equipo laboratorio, si se quiere, donde va a haber una gran parte del equipo va a estar trabajando Ujú, en más temas de investigación, de exploraciones visuales, de ok, exploraciones de experiencia, de microinteracciones, empezar ya a meternos como en el detalle y en la iteración de componentes que ya tenemos listos. Porque una vez que uno ya resuelve el botón y resuelve el input y resuelve como el formulario, ahora es como hay una gran necesidad de parte del producto de poder ofrecer ayuda contextual. ok, Entonces ya eso es como un concepto bastante amplio que tiene que estar acompañado de una experiencia, que esa experiencia tiene que ser consistente. Entonces, ya uno puede empezar a pensar como más en ligas mayores, ¿no? Y dejar de decir, bueno, ya resolví el botón, ya resolví la tabla, ya resolví el modal, ya resolví el menú, ya resolví todo esto. Ahora, ¿cómo resuelvo que las personas cuando usan el producto no entienden cómo se usa? ¿No? ¿Cómo brindo un set de componentes que se combinen en un patrón de diseño y que ese patrón me acompañe durante toda mi experiencia usando el producto? claro. Eh, que no pueden ser patrones de navegación, pueden ser Ujú, patrones de ayuda, patrones de cross-selling también, ¿no? O sea, cómo también acompaño el cross-selling
cómo puedo ir identificando lugares y momentos para disparar a un componente que te ayude a hacer el cross-selling. Que Entiendo, ahí Figma para mí lo hace muy bien. Tiene componentes específicos de cross-selling. claro. Sí, Listo. sí. Y digamos, hasta ahora el camino que han podido recorrer ustedes, ¿cuáles tú consideras que pueden haber sido esos errores de los que han aprendido y que creo que vale la pena como compartir con quienes nos escuchan para que tampoco los cometan, como esos errores y aprendizajes que han tenido? Eh, bueno, creo que uno de los primeros aprendizajes que tuve fue eh, ofrecer un design system que contemplara desarrollo. Creo que lo principal es contemplar el equipo de desarrollo, De acuerdo, porque en definitiva son quienes construyen, ¿no?, esas soluciones. Eh, Eso es lo primero, tener un design system que ya se puedan identificar cuáles son ese set de componentes que puedo ofrecer. Otro de los aprendizajes que tuve es diseñar los componentes en contexto. claro, Muchas veces te ofrecen un input, te ofrecen un botón, pero después cuando armas el formulario, dices, este botón no va con este input. O sea, claro, acá hay algo que no anda acá, ¿no? sí, sí, Entonces, eh, nosotros siempre hacemos ida y vueltas, entonces decimos, bueno, cuando estamos construyendo el botón, empezar a utilizar ese botón en diferentes espacios, empezar a rediseñar los inputs en función del botón, en función del contenedor de todo el formulario. Este, y un último aprendizaje es testear los componentes y el contenido de los componentes con datos masivos, claro, con datos que busquemos romper el componente, buscar ese caso border. Nos pasó con nosotros cuando empezamos a armar el design system, acá en Prisma, como no teníamos equipo de desarrollo, empezamos a diseñar toda la librería de componentes en Figma y todos los componentes en Figma para un rebranding que iba a atravesar el producto. Y bueno, dentro de nuestra velocidad, y lo hicimos en un cubo eso, o sea, en 3 meses teníamos que hacer todo un rediseño de toda una librería de componentes para todo un rediseño, un rebranding. claro, Y lo que nos pasó ahí es que definimos un tamaño tipográfico para los títulos que iban a ser utilizados en las cards, donde iban a haber de, montos de cifras, y no lo testeamos. Entonces, cuando salió a producción, se rompían los montos, porque claro, Prisma le daba soluciones a empresas gigantescas que mueven un volumen de dinero muy amplio. Entonces, nosotros poníamos un dígito de 100 y estas empresas movían millones. Entonces, se rompía la CAR, no claro, entraba porque el cuerpo tipográfico era muy grande. sí, sí, Entonces eso te pasa también, te pasa con fechas, te pasa con tablas, donde también metes esa cantidad de... O sea, como empezar a entender el dato que va a tener esa variable, ¿no? O ese cuerpo tipográfico. de acuerdo. Chévere, bueno, me parece, o sea, está súper bueno cómo ha sido la experiencia ahí en Prisma, que ha sido también diferente a lo que otros design ops están haciendo y se están enfocando. Está súper bueno que te hayas podido enfocar en el sistema de diseño y que me alegra haber conversado esto contigo aquí en el episodio. Igual antes de terminar, no quiero perder la oportunidad de hacerte la pregunta común en todos los episodios, que es A ver, ¿qué skill, conocimiento, actitud recomiendas que deba tomar en cuenta los design ops para afrontar los retos que hoy en día has visto que tienen los equipos de diseño? bien, yo como sabía que venía esa pregunta, porque escuché Claro. un par de episodios, hice la tarea, Ya venías preparado. ya venía un poco preparado. Mira, hay algo para mí que es fundamental, no solamente para el rol del design ops, sino para el rol del diseñador, que es aprender a pensar. Hay unos cae siempre en la trampa de la vorágine de las necesidades del producto
y muchas veces pecamos en ser alguien que está enfocado en el delivery y en la entrega y en el llegar, 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 y no nos tomamos el tiempo de pensar qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Así que yo con el equipo siempre los desafío a que piensen bien las soluciones y nos desafiamos entre nosotros también. Como que tratamos de estirar un poco los límites de las soluciones que estamos ofreciendo, no solo desde el lado de diseño, sino también desde el lado de desarrollo. Lo que he conseguido con eso es que las chicas de diseño desafíen a los chicos de desarrollo, y viceversa, ¿no? Entonces también tengo desarrolladores que ya han logrado ese ojo del diseñador, del pixel perfect, y incluso te van desafiando. Entonces, creo que aprender a pensar es fundamental y cuando te tomas el tiempo de pensar las cosas, te salen un poco mejor. Eso es uno. Y el otro, muy importante, que es la capacidad de adaptarse y tener un buen sentido de la pérdida, ¿no? Dentro de esa adaptación. Porque hay mucha pérdida en Design Ops. Hay mucho de probar y que no funcione y bueno, decir, bueno, listo, ¿qué aprendí de esto? Y sigamos hacia adelante. Hay mucha inversión de tiempo en investigación, en reuniones. Hay unas reuniones que son buenas, otras no están buenas. Nada, como de entendimiento de esa pérdida, ¿no? De que vas a perder tiempo, de que vas a perder diseños, que vas a perder inversión en procesos o en diseño de procesos. Al final no es Creo pérdida, que, pérdida porque aprendes de eso. claro, Sí, por eso, pero tienes que estar consciente y tienes correcto, que poder manejarla, ¿no? Y así no es, quedarte como atado a eso que perdiste ni lamentarte por el tiempo perdido, sino poder sacar de ahí ese aprendizaje. de acuerdo, sí, muy Mm, cierto. Bueno, esas Rodrigo, cosas creo que son fundamentales. sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Son muy buenos consejos, de hecho. Así que bueno, Rodri, gracias por habernos acompañado hoy. Creo que hemos aprendido un poquito más del rol de Design Ops, desde otra perspectiva también, porque como dices, empezaste con unas prioridades en el equipo y lograste como superarlas porque ya armaste el equipo, el tema, todos los temas que necesitabas en ese momento y ya llegaron a otra etapa que ahora, bueno, están metiéndole full al design system del equipo. Así que está súper bueno y me Sí, imagino sí, las prioridades también irán cambiando en el camino como siempre pasa con cualquier designer. sí, totalmente. Así Nos que adaptaremos. sí, gracias Rodri, de verdad, por acompañarnos y Gracias a bueno, vos, Ale, por la invitación. Nada, nuevamente el agradecimiento a todo lo que estás haciendo. Y bueno, solo espero que crezca aún más la comunidad, este, y bueno, que logremos también armar encuentros presenciales. sí, sí, pronto espero también seguir haciendo los presenciales. Así que veremos cuándo nos vuelve a tocar en Argentina después del Ok, evento que hubo en diciembre. Así que bueno, gracias por estar. También gracias a los que nos han escuchado todo el episodio y ya nos estaremos viendo en un par de semanas más en el siguiente episodio. Así que nos vemos. dale, gracias, chao. Gracias por escucharnos. Si te gustó la conversación, no te olvides de suscribirte y compartir nuestro contenido. Nos vemos en el siguiente episodio del video podcast La Suma de Design Ops.